Los inicios de la política. La monarquía es un sistema político que tiene un monarca como líder o jefe de Estado. El significado de monarquía es también reino cuando el monarca es el rey o la reina y la familia real de un país. Esto que significa que cuando nos colonizaron en 1492, el sistema político que entró fue el que tenían en España, que era la monarquía absolutista y hereditaria, lo que significa que cuando moría el rey iba a seguir su hijo o su hija. Casi siempre era el varón el que seguía. Esto se debe a que cuando nos colonizaron, pues fue así lo que siguió. El problema es que los reyes como tal no gobernaban a Nueva España en ese entonces, que es México actualmente, porque pues no querían, yo qué sé. Entonces los que gobernaban Nueva España era el jefe de Estado, que podía hacer, hizo con nosotros lo que quería. Entonces pues fue una monarquía absolutista, pero no podía haber ningún mexicano hacer como frente a eso hasta que llegó. Después de tanto tiempo con ese sistema de gobierno monarca, fue cuando comenzó la guerra por la independencia de México en 1810. Las formas de gobierno del entonces Nueva España era el virreinato, que igual cambió con España, de ser monarca a virreinato, designado por la corona española. Después de 11 años de lucha, el 24 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide proclamó el Plan de Iguala y tomó el ejército trigarrante, junto con el cual hizo una entrada triunfal el 27 de septiembre del mismo año en la Ciudad de México. Ese día quedó estructurado como el fin de la lucha por la independencia, así como el cese de la colonia española en México. Ahora se necesitaba una nueva cabeza para el gobierno, así como una forma de llevarlo. Fue entonces que se designó a Agustín de Iturbide como emperador de México el 19 de mayo de 1822, pero su mandato duró 10 meses solamente. No obstante, los republicanos y liberales no aceptaron la imposición y Antonio López de Santa Anna resolvió proclamar la república, por lo que inició un combate contra el emperador, consiguiendo su abdicación el 19 de marzo de 1823, por lo que escapó rumbo a Europa. No obstante, quiso regresar al país, que logró el 14 de julio, pero 4 días después fue aprehendido y fusilado un día después, el 19 de julio de 1824. Causas políticas. Su intervención en España, las abdicaciones de Carlos VII, la entrega del trono español a su hermano José, que reinó en España, y las indicias que con el título de José I. Sus pretensiones de reinar sobre aquellos inmensos territorios cuyos habitantes nunca quisieron aceptar los planes y designios del emperador. Todos estos son elementos básicos para entender los movimientos de emancipación y las guerras hispanoamericanas por su independencia. Consecuencias de la política. Una de las principales consecuencias fue la finalización de los imperios locales azteca, inca y maya, y el dominio sobre muchos otros asentamientos indígenas. A lo largo del tiempo, un número reducido de estos ha prevalecido por haber migrado hacia sectores más recónditos, donde el efecto de la conquista no llegó. Otra de las consecuencias fue la desaparición de los sistemas políticos y también organizativos de los pueblos indígenas, aunque en cada región ocurrió en momentos diferentes. La desaparición de numerosas lenguas también fue una de las consecuencias. Aparte, aparte de que desaparecieron algunas lenguas, algunas otras casi fueron extintas a tal punto de que casi nadie las habla. Somos conscientes de que actualmente pues no se hablan muchas lenguas indígenas, pero hay algunas que literalmente casi ni siquiera se conocen. Con esta misma desaparición de algunas lenguas se impuso el idioma que los europeos trajeron a nuestras tierras, que fue en este caso el idioma que actualmente hablamos, el español. Otra de las consecuencias fue la destrucción de algunas obras culturales en algunos pueblos que son originarios de los indígenas, de nuestros antepasados. También la esclavitud y el trabajo forzado que existían en algunos pueblos fue una de las consecuencias de la misma política.
De hecho, hay un dato curioso que se supone que por esto secuestraron entre 15 y 60 millones de personas en África. Em, bueno, de estas personas solamente sobrevivieron 10 millones que llegaron vivas a América para ser reducidos a esclavos. O sea, básicamente a raíz de esto de la esclavitud y el trabajo, se trajeron esclavos desde África hasta América y no sobrevivieron. Bueno, de hecho sobrevivió una mínima parte de estas personas. Unas otras consecuencias extras fueron que la conquista entabló nuevas vías de comunicación entre los continentes, es decir, se crearon como rutas de transporte desde Europa hasta América y viceversa, sobre el agua, es decir, o sea, rutas por las cuales se podría transportar la gente mediante, no sé, barcos o, bueno, sí, más que nada barcos en esos tiempos. También el descubrimiento y conquista generó una legislación en la cual se plasmaron derechos de los conquistadores en los nuevos territorios, es decir, que se les dio como más poder a los conquistadores en nuestras tierras en esos tiempos.